buen día para todos. Mi nombre es Cristian Eduardo Quimayo y junto a mis integrantes Mari Giselle Domínguez, Diana Marcela del Río, Daniel Felipe Prieto y María Fernández Rubiano estaremos hoy expusiendo la geometría elíptica. ¿Listo? Entonces vamos con unos conceptos básicos. ¿Listo? Tenemos que la geometría euclidiana o la geometría riemanniana es una geometría no euclidiana. ¿Qué quiere decir esto? Que no compartió los primeros cuatro postulados de los cinco de Euclides, ¿cierto? Pues para empezar, pues tenemos que trabajar las elipses y los elipsoides. La elipse, pues es el plano ortogonal de por dos planos elípticos, y la elipsoide es una conjunción ortogonal de tres planos elípticos. ¿Qué quiere decir esto? Es como, por ejemplo, una función cuadrática, pero ya para las elipses, para los planos elípticos. ¿Listo? Entonces, damos que en 1900, fue investigada por Euclides, estudiada por Neckmena, y su nombre se le atribuye a Apolonio de Perge. ¿Listo? En 1602, Kepler creía que la órbita de Marte era ovalada. Perdón. Y trató de escribirla de su órbita. Más tarde se descubrió que era una elipse, que el Sol lo tenía como punto focal. ¿Listo? En 1705, Halley hace también un descubrimiento igual. ¿Qué quiere decir esto? Que el cometa, que tiene el mismo nombre de él, traza una forma elíptica, órbita alrededor del Sol. Listo. Entonces tenemos los primeros conceptos de la elipse. De la elipse. ¿Listo? Entonces dice la definición, que en un lugar geométrico de dos cuyos puntos la suma de las distancias son puntos fijos, que esa suma es constante. ¿Listo? A esos puntos fijos se les llaman focos. ¿Listo? Entonces, aquí en esta elipse tenemos este F1 y F2, a lo cual se le atribuye el nombre de los focos. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la definición? Que en un punto las distancias dadas por estos focos va a ser constante, la suma del resultado. Listo, entonces, ¿cuál es ese resultado? Bueno, pues en la parte de las elipses tenemos que en los puntos máximos del eje mayor decimos que B1 y B2 son vértices. Entonces, esta distancia que hay del P1 a B2 es la distancia total. ¿Listo? Y está definida por la suma de las distancias de los dos puntos focales a un vértice, ¿cierto? Entonces, nos dice que sin importar cuánto movamos el punto y las distancias, tanto la distancia de F1 a A como del F2 a A va a ser la sumatoria de esta distancia total de un vértice al otro. Bueno, en el eje mayor. ¿Listo? Entonces vamos por las partes. Por aquí se trazó una recta infinita que se llama F focal. ¿Listo? El punto B podemos decirlo que es el centro de la elipse. ¿Listo? Para estas secciones trazamos otra línea recta infinita que es perpendicular al eje focal, donde nos divide la elipse en cuatro secciones. Ya que la tenemos en cuatro secciones, este se va a llamar este,
eje menor, ¿cierto? Entonces, como nos divide el eje focal en dos segmentos iguales, podemos decir de que B1 a B al centro se llama A y de B a B2 se llama también A. Entonces decimos que esta distancia de B1 a B2 es 2 veces A en el eje focal mar o el eje mayor. Y para el eje menor, esta distancia desde cierto vértice hasta el centro, podemos decir que es B. Y pasa lo mismo con el cuadrilátero de abajo, cuadrante, perdón. Una distancia de este vértice hasta acá, pues sería B. Y pues este segmento está definido por 2B. Las distancias que hay desde los focos a los centros, a veces en unos textos como C. Y en otros, pues, como distancia focal. Y está definida por 2C. Entonces, este es el concepto general de una elipse. Que la suma de estas dos distancias de los focos siempre va a dar la suma total 2A. ¿Listo? Buenos días, a mí me correspondió los postulados de la geometría elíptica y dentro de estos postulados vamos a ver también la negación del axioma del Pfeiffer. Entonces, esta geometría cuenta con 5 postulados, en la cual la geometría elíptica adoptó los primeros 4 de la geometría euclidiana. Entonces, vamos a mirar qué dice este postulado número 1. El primer postulado dice que entre dos puntos diferentes puede ser trazada una y solamente una recta. Como podemos ver aquí, tenemos el punto A y el punto B, son dos puntos distintos, por los cuales se traza una y solamente una recta. Ahora, ¿qué nos dice el postulado 2? Que una recta puede extenderse indefinidamente, en el sentido de regla. ¿Qué quiere decir esto? Que esta recta que tenemos aquí puede extenderse indefinidamente, bien sea hacia este lado o hacia este lado. Ahora, el postulado 3 nos dice que sobre un plano elíptico se puede trazar un círculo usando cualquier punto como centro, el cual puede tener cualquier radio. Como se puede notar en la imagen, acá tenemos el punto centro, este radio, que al prolongarlo los 360 grados, vamos a obtener como resultado la circunferencia. El cuarto postulado que nos dice que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Entonces, al igual que en la geometría euclidiana, vemos acá un ángulo recto que es B, mide 90 grados, y este ángulo recto de acá, que es A, que también mide 90 grados. Entonces, como pueden ver, al igual que en la geometría euclidiana, los ángulos rectos miden 90 grados. En el quinto postulado, o axioma elíptico, dice que por un punto exterior a una recta del plano no pasa ninguna recta paralela, como se puede notar acá. En puntos exteriores del plano no pasa como tal la recta paralela. En la negación del axioma de Pfeiffer, obtenemos dos posibles resultados, digámoslo así. Primero, dice que por un punto exterior a una recta no existe una recta paralela. Y el otro, que dice que por un punto exterior a una recta existen infinitas rectas paralelas. Entonces, desde un punto de vista lógico, pues no hay contradicción ninguna en suponer que un punto exterior a una recta puedan pasar más de una a la recta o incluso ninguna. Parece difícil comprender esta información, puesto pues que en la experiencia común sabemos que el postulado 5 es cierto.
Para comprenderlo, debemos hacer como un esfuerzo de abstracción por intentar olvidar, digámoslo así, lo que ya teníamos de que era una recta y pues tenemos que acudir únicamente a las definiciones de Euclides. ¿Listo? Entonces, de todas formas, dado de que es más sencillo para nuestro propósito, pues vamos a considerar entonces la definición dada por Arquímedes sobre la esfera y el cilindro, donde dice que la recta es la más corta de todas las líneas que tienen los mismos extremos. Ahora bien, es esto porque tenemos una noción de recta y de plano que nos permiten pues comprobar que esas nociones encajan en las definiciones dadas. Entonces, estas vienen siendo demasiado difusas desde el punto de vista lógico, como para considerar pues que no puedan ser válidas otras interpretaciones. Por ejemplo, si consideramos, digamos, una superficie esférica y le damos la denominación de plano, encaja perfectamente pues en las condiciones de plano. En este caso, pues una recta debe ser como el trozo de circunferencia máxima. Con el teorema de la geometría elíptica, empezando por el primer teorema. Este teorema nos plantea que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero de Saccheri trazado sobre la superficie elíptica es menor que 4R, es decir, es menor que 4 ángulos rectos que equivalen a 360 grados. Bueno, primeramente quisiera que observáramos la siguiente representación gráfica, que es aquí el cuadrilátero de Saccheri, ¿sí? Pero ya está en un plano euclidiano. Entonces, ¿cómo hacemos? En este caso, el ángulo M sería el de acá, el ángulo N y el ángulo P y el ángulo O. ¿Qué pasa? Esto nos dice que toda esa suma nos debe dar igual a 360 grados, según el caso de el plano euclidiano. Ahora, ya cuando nosotros hablamos de ese cuadrilátero de Saccheri, pero en la parte del plano elíptico, pues vendría a ser que nosotros para realizar esto tendríamos que pues, trazar un cuadrilátero que nuestra base esté alineado con el ecuador de la Tierra, ¿sí? Y que nosotros levantamos sus laterales, en este caso estos dos. ¿Qué pasa? Entonces, que siguiendo esos meridianos terrestres, entonces nosotros podamos a partir de ello lograr que los lados del cuadrilátero, ¿sí? Formen esos ángulos rectos con el ecuador, que sería en este caso este de acá. Y ahí ya podríamos comprobar lo que nos está hablando el teorema, lo que nos está aportando el teorema, que vendría a ser que la suma de todos esos 4 ángulos tendría que ser menor a 360 grados, que es lo que equivale a 4 ángulos rectos. Entonces, en este caso vemos son 2 ángulos rectos, M y N, y aquí los otros 2 ángulos. Entonces, la suma de esos dos más estos 2 ángulos nos tiene que dar menor que 360 grados. Bien, listo. Pasamos a lo siguiente, que es el quinto teorema. Este quinto teorema nos dice que son dos rectas en el plano elíptico encierran una superficie. Esto es lo que nos aporta. Vemos la siguiente representación gráfica. Observamos que es una elipsoide, que nosotros lo podríamos tomar como, no sé, una pelota esférica de basquetbol, ¿sí? Que al ser achotada y generando presión sobre el suelo, entonces, ¿qué pasa? Ella va a quedar presionada y entonces en esa medida, ya luego de que se genere esa fuerza sobre el suelo, podríamos a partir de ello ya mirar que sobre esa superficie, como lo observamos ahí en la pantalla, está en esa superficie, encima de la superficie de la elipsoide, está dibujado un triángulo, ¿sí? Que es el que observamos que está denotado por las vértices que es A, como lo vemos aquí, A,
B y C, ¿sí? En la parte inferior del triángulo, nosotros podríamos imaginar que son dos ángulos rectos, ¿sí? Son dos ángulos de 90 grados. Es como si nosotros fuéramos unas hormiguitas que estemos encima de esta superficie elipsoide, que tuviéramos a nuestro alcance un buen transportador, pues haríamos excelente la medición de sus ángulos. Si observamos en la parte superior, podríamos imaginar un ángulo pequeño que digamos de 15 grados. ¿Sí? Entonces, siendo así, pues la suma de esos ángulos interiores del triángulo que está trazado sobre esa superficie del elipsoide sería mayor que 180 grados, lo que vendría a generarnos una diferencia o un contraste con lo que nos aporta el teorema euclidiano, que este nos dice que dentro de un triángulo la suma de sus ángulos siempre va a ser igual a 180 grados, ¿sí? Entonces, ahí ya podríamos nosotros demostrar que el teorema correspondiente a la geometría elíptica, que nos dice que es en un elipsoide, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo trazado sobre esa superficie elipsoide sería mayor que 180 grados. Y ya comprobaríamos esto. Y para finalizar, el siguiente teorema es el que nos habla de Gauss. El teorema de Gauss. Primeramente habría que entender que el teorema de Gauss nos aclara. Gauss principalmente nos dice que nos define una curvatura de un punto como esa rapidez con la que corre la distancia entre la superficie para apartarse de esa tangente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí el teorema de Gauss ya nos dice que esa curvatura de una función del punto en una región triangular que es acotada por geodésicas. ¿Qué son geodésicas? Recordemos que son dos arcos que están medidos por sus distancias, ya sea tanto en la parte esférica como en un elipsoide, ¿sí? Y que está dada por la siguiente ecuación. Esta ecuación nos dice que esa medición equivale a la suma de esos tres ángulos, ya sea alfa, beta o delta, y que a esos ángulos, esa suma, le vamos a restar los 180 grados. Bien, listo. Continuamos con el teorema de Pitágoras en el plano elíptico. El teorema de Pitágoras, por aproximadamente 2000 años, fue una verdad inmutable que progresaba junto a la civilización. Sin embargo, un día la humanidad comenzó a cuestionarse el espacio creado por Pitágoras, es decir, si el teorema de Pitágoras era válido en todas las superficies, si la suma de los catetos al cuadrado era igual a la hipotenusa al cuadrado. Sin embargo, este teorema no es válido en la superficie esférica porque la suma de los catetos al cuadrado es mayor que la hipotenusa al cuadrado. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Cuál es la razón de que el teorema de Pitágoras no sea válido en el plano elíptico? Para responder, necesitamos tener en cuenta el concepto de geodésica. Esta corresponde a la línea que marca la distancia más corta entre dos puntos. De esta manera, en la superficie plana, la geodésica está determinada por una línea recta. Por el contrario, en una superficie esférica, la geodésica la determina un círculo máximo. Este resulta de cortar una esfera con un plano que pasa por el centro de la esfera. Es decir, que está determinada por la intersección entre la esfera y el plano que atraviesa los dos puntos y el centro de la esfera. En otras palabras, el camino más corto entre dos puntos en una superficie esférica corresponde a un arco de círculo máximo. Entonces, el teorema de Pitágoras no es válido en la geometría elíptica porque la geodésica ya no es una línea recta, sino que es una línea curva. Muy bien. Y esta dicotomía la podemos diferenciar de una mejor manera en la ruta que realiza un avión entre dos puntos.
Entonces, en la parte izquierda podemos ver que la ruta está sobre una superficie plana y esta parece que es la distancia más larga, ¿sí? Que es el camino más largo porque es una línea curva. Pero recordemos que la superficie de la Tierra es una superficie esférica. Entonces, esta distancia entre dos puntos es la más corta porque es un arco de círculo máximo. Ahora, si conectamos tres ciudades, ¿qué ocurre? Conectamos tres ciudades de manera que formamos un triángulo. ¿Qué ocurre con la suma de sus ángulos internos? Recordemos que la suma de los ángulos internos en la geometría euclidiana es igual a 180 grados. Sin embargo, en la geometría elíptica, la suma de los ángulos internos de un triángulo es mayor que 180 grados. Veámoslo con el ejemplo de la superficie de la Tierra. Entonces, tenemos esta línea amarilla que corresponde a la línea del ecuador y las otras que son los meridianos y todas corresponden a geodésicas. Entonces, conectemos dos ciudades sobre la línea del ecuador y una ciudad al norte. Vemos que la suma de sus ángulos internos efectivamente es mayor que 180 grados. Tenemos que el ángulo alfa es igual a 68.88 grados, el ángulo beta es igual a 90 grados y el ángulo y también es igual a 90 grados. Por tanto, su suma es igual a 248.88 grados, mayor a 180 grados. Entonces, entonces podemos concluir que la mayoría de teoremas y axiomas postulados de la geometría euclidiana no corresponden a la geometría elíptica, no son válidos. Ahora, ¿cómo podemos trabajar el teorema de Pitágoras en la geometría elíptica? Una de estas maneras es la siguiente. Dice, en todo triángulo rectángulo esférico sobre una esfera de radio R, vamos a tomar el radio igual a 4, el coseno del cociente entre la hipotenusa y el radio de la esfera R, vemos que la hipotenusa es igual a 70 grados, y sobre el radio, que es igual a 4, es igual al producto de los cosenos de los cocientes entre los catetos y el radio de la esfera. El primer cateto, 60 grados, y lo ponemos sobre el radio igual a 4, por el coseno del cociente entre el otro cateto, que es 40 grados sobre el radio igual a 4. Y si hacemos esta operación, efectivamente es correcto lo que nos dice la transformación del teorema de Pitágoras en la geometría elíptica. Continuando por lo ya dicho por los compañeros, vamos a dar una breve definición de qué es un plano elíptico y cómo se ve. Un plano elíptico, como se puede ver en la figura, suele ser representado por una esfera y cumple con los axiomas y teoremas ya mencionados anteriormente. Diferencias entre planos elípticos y planos euclidianos. En este caso vamos a dar unas breves diferencias, en este caso 3, como puede ser la siguiente. La suma de los ángulos interiores de un triángulo elíptico es mayor a dos ángulos rectos, es decir, 180 grados. Los triángulos elípticos, al ser curvados, como se suelen presentar anteriormente, sus ángulos interiores son mayores a 180 grados. Eso está definido. Por otro lado, también tenemos otra diferencia, como puede ser, para toda circunferencia de radio R, la longitud de la circunferencia, según la geometría elíptica, será mayor a 2pi por radio, que suele ser el radio de la circunferencia, la longitud de la circunferencia en un plano elíptico. Es decir, que la diferencia vendría a ser que la longitud expresada en un plano elíptico es mayor a la que se suele dar en un plano euclidiano. Por otro lado, también tenemos esta última diferencia que vamos a notar en este video, que es: no existen rectas equidistantes en los planos elípticos.
Esto es dado gracias al postulado 5 de esta geometría, que nos dice que por un punto distinto a la recta no pasa ninguna línea paralela. Entonces continuamos. Vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones de la elipse y la geometría elíptica. Como todas las geometrías no euclidianas, la geometría elíptica suele ser mayormente usada en cálculos, los cuales suelen ser usados en distintos ámbitos, como puede ser la medicina, el diseño arquitectónico o usos en los cálculos de la ingeniería. Un ejemplo que puedo dar en la medicina suelen ser en los aparatos médicos, como puede ser un tiloptictor, si no estoy mal, ¿cómo se llama? Que suele ser una máquina que usa una elipse para poder distribuir eh, unos rayos que se usan para hacer un tratamiento en un paciente. En los diseños arquitectónicos suele ser un poco obvio el uso de una elipse, como puede ser en cosas como los soportes de un puente o la forma de un coliseo, que suele ser en forma ovalada, es decir, una elipse. Por otro lado, en los usos en la ingeniería, el uso de la geometría elíptica puede ser usado para conocer una superficie en una esfera o distintas superficies tridimensionales. Y finalmente, ya para concluir el video, podemos hablar de cómo podemos observar cómo varios axiomas en la geometría euclidiana no necesariamente se cumplen en las geometrías no euclidianas, como puede ser la geometría elíptica. Esto, como suele ser los casos de la suma de los ángulos internos de un triángulo, no se cumple en esta geometría elíptica, ya que la suma de sus ángulos suele ser mayor a 180 grados. Por otro lado, también podemos hablar de cómo el proceso de negar proposiciones, como se vio en el video, al negar el axioma de Playfair, se pueden generar otras proposiciones, a lo cual, al generar estas nuevas proposiciones, podemos generar aún más, se puede generar, perdón, aún más conocimiento en este ámbito del estudio de la geometría. Y finalmente, al ser expresadas en un plano elíptico, elementos como la recta o figuras como suelen ser los triángulos o los cuadriláteros, ven sus concepciones alteradas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, podemos decir que una recta en un plano elíptico se extiende finitamente, según el concepto de Riemann, pero tiene distintas propiedades, no muy distintas a las euclidianas, pero algo alteradas sí. O un ejemplo más claro, como suelen ser los triángulos o los cuadriláteros en un plano elíptico. Los triángulos, por ejemplo, como ya se mencionó, sus ángulos interiores son mayores a 180, o por el otro lado tenemos a los cuadriláteros donde se nos da que la suma de sus ángulos interiores es menor a 360 grados, no como suele ser en la geometría euclidiana, donde sus ángulos suelen ser iguales a 360 grados. Ya con esto damos fin al